Hoy aparentemente empezamos un tema nuevo, adoración en las alturas. Realmente son misterios que vamos a ver de adoración en las alturas. Y les dije aparentemente es tema nuevo, pero la realidad es que está directamente relacionado con todo lo que hemos estado aprendiendo de las profundidades de Dios, de los abismos, del Seol y de todo ese tipo de cosas que son una realidad que hay muy poco conocimiento. De hecho, en el pueblo de Dios algunas cosas pues Dios no las revela, y la mayor parte de lo que sí nos revela no lo conoce el pueblo de Dios porque no hay un interés o no se paga el precio, porque tampoco viene así de tan al suave la cosa, porque la palabra misma nos enseña que la verdad hay que comprarla, y no es con dinero, es con nuestra dedicación, con el tiempo que Dios nos da, invertirlo en buscarlo ahora que Él puede ser hallado, para conocerlo, porque de eso se trata. No es un asunto solamente de querer saber, porque hay una responsabilidad con cada perla de conocimiento que Dios nos da, porque al que más se le da, más se le demanda. Tenemos la responsabilidad de valorar las perlas de conocimiento, de entendimiento, de sabiduría que Dios nos da, y guardarlas, atesorarlas, para ponerlas por obra y empezarlas a vivir. De eso se trata, ser hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, ¿de acuerdo? Y estoy también consciente que este tipo de enseñanzas que son conforme a la palabra de Dios, y Dios nos guarde y nos libre salirnos de lo que la Biblia dice. También estoy consciente que este tipo de enseñanzas que nos apuntan hacia el Padre, hacia el propósito eterno de Dios, pues vienen a confrontar nuestro espíritu, vienen a confrontar nuestra alma, vienen a confrontar nuestra naturaleza pecaminosa, y eso pues no es muy agradable a la mayoría, pero a eso nos ha puesto el Señor. Así es que vamos a aprender sobre este misterio de la adoración en las alturas, porque al conocer cómo es la adoración, cuando hablo de las alturas, hablo a nivel de los cielos, hablo a nivel del trono de Dios. Al conocer cómo es la adoración en las alturas, esto nos va a enseñar de lo que Dios espera de nosotros, el tipo de adoración que Dios espera de esta creación más alta y más especial para Él, que somos nosotros. Estamos, porque si los otros seres creados dan una adoración de alto nivel a Dios, cuánto más deberíamos de dar un nivel más alto aún de adoración a Dios, que no solamente es nuestro Dios, sino que es nuestro Padre, porque a Él le ha placido adoptarnos como sus hijos. ¿Estamos? Entonces, mis hermanos, y esto nos va a ayudar también a entender cómo poder nosotros salir o vencer en los abismos, en las profundidades que Dios permite que atravesemos en nuestra vida. Y no es solamente porque a Dios quiere castigarnos o Dios se complace en que suframos. No, es necesario, ¿sí? Los valles son necesarias las pruebas y las aflicciones para poder ser liberados, depurados de la naturaleza pecaminosa que tenemos, porque Dios espera que nosotros tengamos la visión, el anhelo, el deseo de ser de los bienaventurados de limpio corazón que le verán, de ser perfectos como Él es perfecto, o sea, de su carácter, tener su mente, tener su corazón. Si tenemos ese deseo, pues tenemos que entender que vamos a pasar por situaciones difíciles en nuestra vida. Jesús fue claro al decir: en el mundo tendrán aflicción, pero también dijo: pero no se preocupen, porque yo ya vencí. Y si Él venció, mis hermanos, nosotros también podemos ser más que vencedores, porque el que venció ahora mora en nosotros, se llama Cristo Jesús. ¿Estamos? Entonces esto nos va a ayudar, y en estas enseñanzas quizás van a ser unas 2, 3, no sé hasta dónde quiere el Espíritu Santo que avancemos en esto. Vamos a ver también uno de los buenos ejemplos que tenemos en la Biblia de ese tipo de adoración en las alturas, cómo tenerla nosotros ahora, principalmente cuando pasamos por esos abismos o esos infiernos espirituales, porque lo único que nos va a sacar siendo más que vencedores de cada abismo, de cada prueba, de cada valle que Dios permite en nuestra vida, lo único que nos va a hacer salir de allí siendo más que vencedores es teniendo un nivel de adoración de las alturas. No sé si me diste de entender con esto. La única manera de salir avantes, aprobados
de una prueba, de un abismo o de un infierno espiritual que Dios permita que pasemos, la única manera es teniendo una adoración a Dios a nivel de las alturas. Por lo tanto, es importante que aprendamos cómo es la adoración en las alturas. Y uno de nuestros buenos ejemplos es David. ¿Se recuerdan que Dios puso a David como un ejemplo realmente para nosotros? Obviamente nuestro mayor ejemplo es Jesús. Pero se recuerdan en Isaías 55, dice, inclinen su oído y vengan a mí. Oíd y vivirá vuestra alma, dice. Y haré con ustedes pacto eterno. Que está hablando el Señor. Sí, haré con ustedes pacto eterno, las misericordias firmes a David. Y en el siguiente versículo dice, he aquí, hablando de David, yo lo di por testigo a los pueblos, por jefe o pastor y por maestro a las naciones. Aquí lo tradujeron como jefe, pero esto tiene más significados. Yo lo veo más como que Dios puso a David como un testigo, el testimonio de David. Realmente, miren, solo veamos los salmos, cuánto aprendemos de ello, ¿verdad? No de teoría que David tenía, sino de la experiencia de David en su caminar con Dios. Porque de eso se trata, tener un conocimiento de experiencia con Dios, de Dios, no solamente teoría. La teoría me ayuda en parte, pero no me lleva al propósito de Dios. Lo que me lleva al propósito de Dios es ser un hacedor de toda esa teoría, de toda esa palabra, de todo lo que el Señor nos revela por obra del Espíritu Santo en nosotros. Entonces David es un testimonio vivo también, es un pastor. De hecho, él fue pastor de ovejas naturales, pero después fue pastor también de todo un pueblo, de toda una nación, del pueblo de Dios. Creo que el que ha tenido la congregación más grande al final de cuentas ha sido David, porque él no solamente era rey, él también era un pastor, él era un sacerdote y era un profeta. ¿Qué tipo de gobernante, no? Él era un rey, era un pastor, era un profeta y era un sacerdote. Es por eso que él pudo ponerse el efod. Es por eso que él pudo comer de los panes de la proposición que estaban en el lugar santo en una ocasión. En una ocasión en que él estaba atravesando uno de esos abismos. En esos 12 años que Dios permitió que la vida de David fuera de abismo tras abismo. Por eso él dijo, un abismo llama a otro abismo a la voz de tus cascadas. Eso es poderoso, mis hermanos. Pero algo que tenía David y que nos hace falta a nosotros es entendimiento. Entonces David fue expuesto como testigo, como pastor y como maestro para las naciones. ¿Estamos? Y es por eso que, si usted no lo sabía, ahora lo va a saber, después de la gran tribulación, cuando empieza el milenio, esos 1000 años de paz que va a venir en la tierra, no que después no la vaya a ver, pero es cuando Cristo Jesús va a reinar en persona aquí en la tierra, desde Jerusalén. Él va a construir el cuarto templo. ¿Cuántos sabían eso? Él va a construir el cuarto templo. Ese templo que Jesús va a construir está descrito en el libro de Ezequiel. Ahí está descrito el cuarto templo. Ahora para el anticristo van a construir el tercer templo, pero ese templo va a ser derribado, va a ser quemado también. La tierra misma va a ser quemada y el Señor Jesús va a levantar un templo y va a reinar por 1000 años. Es allí cuando va a ser la restauración de todas las cosas, no ahora. Yo siempre insisto en esto, no nos malgastemos queriendo restaurar todas las cosas en esta tierra. No va a suceder. La tierra va camino a ser quemada, porque la maldad va en aumento. Ahorita, escuchen bien y ojalá que nunca se les olvide, porque escucho de todo tipo de cosas afuera, dentro del cuerpo de Cristo. Ahorita el tiempo de restauración de todas las cosas es en nuestro ser, en nuestro corazón, en nuestro espíritu, en nuestra alma. ¿Está claro esto? Ahora es el tiempo de restauración de todas las cosas en nosotros, mis hermanos, en la tierra de nuestro corazón. Ya vendrá el tiempo en que van a ser restauradas todas las cosas en esta tierra. Va a haber una tierra nueva, pero esa obra la va a hacer el Señor Jesucristo, no nosotros. ¿Está claro esto? Hay que entender la palabra de Dios para no complicarnos la vida, porque escucha, algunos incluso se llega a decir, es que el rapto va a ser hasta que venga el tiempo, hasta que sean restauradas todas las cosas. No, pues, si se van a ser restauradas todas las cosas, para que el rapto, para que la gran tribulación. Entonces, por lógica, no se necesita ser muy espiritual para ver un poquito esas cosas, ¿no?
Es como el rapto, ¿verdad? ¿Qué va a ser al final de la gran tribulación? ¿Qué objetivo tendría? ¿Qué propósito tendría si ha pasado todo? Cuando Jesús mismo dijo: oren en todo tiempo, que sean tenidos por dignos de escapar de las cosas que vendrán, y se refiere a la gran tribulación, y de estar en pie delante del Hijo del Hombre, o sea, de Cristo Jesús. Dice: sean tenidos por dignos de escapar. Lo que pasa es que, bueno, pero no ese es el tema, ¿verdad? Pero hay que ser entendidos. De verdad, mire, ya es tiempo de despertar del sueño. Ya es tiempo de salir de la ignorancia. Ya es tiempo de ser conocedores, sabios y entendidos en la palabra, en los tiempos. Mire, la voluntad de Dios es que seamos sabios, conocedores, sabios y entendidos en los tiempos. Pero para eso hay que meterse a la palabra, hay que dejarse guiar por el Espíritu Santo, enseñar por el Espíritu Santo. Para eso definitivamente tenemos que tener la intercesión del Espíritu. Pero como no todos la tienen, es por eso que no todos tienen, no son conoceros, sabios y entendidos en los tiempos. Esa es la realidad. Esa es la realidad, mis hermanos. Pero bueno, vamos a eso. Dios nos está dando la oportunidad. Y entender la adoración en las alturas, créame que nos despierta. Cuando estuve revisando nuevamente mis notas de esto, son cosas que ya compartí, pero como dijo el apóstol Pedro, no me es molesto a veces decirle las mismas cosas. ¿Por qué? Porque se nos olvidan rapidito. Entonces es necesario recordarlas, ¿de acuerdo? Y vamos a ver en estas enseñanzas también cómo Lucifer falló. ¿En qué falló Lucifer? Y se convirtió Lucifer, ¿en qué falló? Y se convirtió en Satanás, en diablo, serpiente y dragón. Y vamos a ver también el ejemplo de Abraham, el ejemplo de Josué, mis hermanos. Y también voy a dar una enseñanza dentro de esta serie de adoración en las alturas, una enseñanza en relación a lo que Jesús dijo. Que ustedes adoran, dijo él, lo que no saben. Y vamos a ver cómo en este tiempo, así como lo fue el pueblo de Israel, hay adoración a deidades que menciona la palabra, a ídolos que menciona la palabra, a Rimón, a Kyun, Renfán. ¿Saben ustedes que el pueblo de Israel, saben por qué no logró el propósito de Dios y no entró a la tierra prometida? Al final de cuentas, porque la idolatría no la dejaron. Además del tabernáculo de Moisés con ellos, llevaban a su dios Renfán y a su dios Kyun. El pueblo de Dios, el pueblo de Israel, allí, sí, adorando a Jehová, pero por este lado adorando a Renfán, adorando a Kyun, y está también Rimón, Mamón. Todos esos los vamos a ver en una enseñanza. Entonces, veamos, mis hermanos, ya en relación a adoración en las alturas. Varios hombres de Dios, la mayor parte de los hombres de Dios tuvieron revelación de esta adoración en las alturas. Pero hoy vamos a centrarnos en David, cómo él llegó a ser un hombre conforme al corazón de Dios. De hecho, la Biblia dice que él es el cantor de Israel, el dulce cantor de Israel. Y es por todas las experiencias que David tuvo con Dios. Él tuvo revelación de la adoración en las alturas, una revelación muy tremenda, mis hermanos. Y empecemos por el Salmo 68, 17. Veamos qué experiencias tuvo David en todo esto. Los carros de Dios se cuentan por veintenas de millares de millares. ¿Cuántos carros tiene Dios? El Señor viene del Sinaí a su santuario. Ahora bien, pues aquí no nos dice nada de ángeles, pero fíjese que en la versión 1909, ¿y tienen la King James, la Biblia en inglés ustedes? Vea cómo dice en la 1909, la versión antigua. Para estudiar les aconsejo que usen la versión antigua. Dice: los carros de Dios son 20,000 y más millares de ángeles. Y esta palabra ángeles en hebreo es Shinan. El Señor entre ellos, como en Sinaí, así en el santuario. Ahora, ¿se recuerdan cómo fue el Señor en el Sinaí? ¿Se recuerdan cómo descendió el Señor anda arriba Saya? ¿Cómo descendió el Señor anda arriba Saya en el Sinaí? Fue una cosa tremenda.
tremenda, mis hermanos, que yo no sé cómo, bueno, por los ídolos que llevaban, el pueblo de Israel falló, porque habiendo descendido el Señor, ¿sí?, como fuego consumidor, con relámpagos, con truenos, de acuerdo a la tradición judía, la historia judía, no está en la Biblia, lo dice la tradición judía, que ese monte tembló y se levantó. Ya se imaginan ustedes la presencia que había allí de Dios, y esa voz de trueno de Dios, mis hermanos, que en lugar de gozarse el pueblo de Israel, en lugar de decir gracias porque tenemos el privilegio no solo de ver la gloria, porque no es que lo hayan visto cara a cara, de ver la gloria de Dios y que Dios nos hable, en lugar de ponerse contentos, dijeron: no, Moisés, mejor habla tú con él y nosotros no. Y desde entonces el pueblo de Dios no quiere oír la voz de Dios, no le interesa oír la voz de Dios, no se preocupa en oír la voz de Dios. Es por eso que la mayor parte de cristianos no conocen la voz de Dios. El pueblo de Israel la rechazó. Y como la rechazó, terminaron haciéndose un becerro de oro. Porque no tenemos alternativa: o escuchamos la voz del Señor o escuchamos la voz del diablo en sus diferentes versiones: carne, personas y un montón de cosas. Entonces, mis hermanos, pero vea la experiencia de David. Dice, mire, esta fue una experiencia de David, es algo que David vivió, que él vio, mis hermanos. Y créanme que todas estas experiencias él las tuvo cuando todavía no era rey. Estas experiencias él las tuvo en la soledad, cuando él estaba cuidando las ovejas de su padre. Y no crean que a él lo mandaron a cuidar las ovejas de su padre porque él era muy especial. Él era el más pequeño, el rechazado, el menospreciado. Así tenían a David. Pero vea de dónde levanta Dios. Lo que sí tuvo David es que no estuvo traumado como algunos de ahora en este tiempo, que es que me rechazaron, es que me menospreciaron, es que usted no sabe lo que me hicieron. Vea todo lo que le hicieron a David. Es más, ni se acordaba su papá de él, porque cuando llegó Samuel y le dijo: tráeme a todos tus hijos, le dijo, y no llevó a David. Y cuando ya Samuel, el Espíritu Santo le decía: no, este no, dijo Samuel: aquí falta uno. Y le dice a Isaí: mira, tienes otro hijo. Ah, sí, el chiquito, el que está cuidando allá las ovejas. Imagínense, David fue menospreciado, pero allí en la soledad, allí cuidando las ovejas, donde no había nadie. Él no estaba ahí, que él no estaba enojado, que ¿por qué solo a mí me mandan? ¿Por qué los demás no hacen nada? ¿Por qué tengo que ser yo? ¿Ha oído usted esas voces dentro de usted? ¿Sí? No, ¿sabe qué hacía David? Agarraba su arpa y se ponía a cantarle a Dios. Y ahí tuvo las experiencias que Dios habita entre las alabanzas de su pueblo. Era cuando él lo adoraba. Y allí tuvo muchas experiencias. Y dentro de esas experiencias, David tuvo esta revelación. Seguro estoy que él vio, a él se le abrieron los cielos. ¿Cómo sé que se le abrieron los cielos? Por todas las demás revelaciones que él tuvo. Y entonces él declara: miren, los carros de Dios son 20,000, o sea, los vio. Y más millares de ángeles, estos ángeles Shinan. Ahora bien, este tipo de ángeles, ¿qué vio David en estos ángeles? Esta palabra Shinan en hebreo significa repetición doble. Repetición significa alterar, significa millares. Escuchen lo que de acuerdo al diccionario, uno de los diccionarios, no puedo pronunciar este diccionario, pero si quieres saber cuál diccionario me pregunta después. Pero uno de los diccionarios habla que esta palabra hebrea, shinan, significa concretamente una repetición en millar de veces, o millares de repetición. Ahora, ¿qué era lo que hacían estos ángeles? Estos ángeles eran ángeles adoradores. Ángeles que su trabajo es estar, porque no es que no estén ahorita. El trabajo de estos ángeles, mis hermanos, es estar creando y proveyendo una atmósfera de adoración, de alabanza, una atmósfera musical para Dios. Eso fue lo que vio David. Es por eso que, mire, no es extraño que David fue el primero que estableció la alabanza a Dios con instrumentos. ¿Por qué? Porque él lo vio. ¿Y qué instrumentos vio? Pues todos los que él declara en el Salmo 150. Aunque ahora se piensa es que la batería es del diablo. No, pero David vio a ángeles con la batería, ángeles con arpa, ángeles con guitarra. Mire, mis hermanos, lo que pasa es que el que está ciego, no hay peor ciego que el que no quiere ver. Entonces David vio que estos ángeles, ¿y por qué habla de repetición? Porque son ángeles
que constantemente están. Mire, ¿cuál es la mejor adoración para Dios o que podemos ofrecer a Dios? Es declarar su nombre, declarar lo que Él es. ¿Se imagina estos ángeles? Santo, 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 un millar de veces. Y cuando termine ese millar de veces, vamos de nuevo, santo, poderoso. ¿Se imagina usted? Y con instrumentos. ¿Qué experiencia tendría David al ver a cuántos? A millares de ángeles. Mire, aquí se pone bonito cuando está el coro, ¿verdad? Cuando el coro quiere venir y están todos acá y los músicos quieren venir. Tan bonito que se oye, ¿verdad? Ustedes la alabanza. Y esos que unos cuantos, imagínense un coro de millares de ángeles con instrumentos. ¿Qué sintió David en su corazón? ¿Qué sintió? ¿Qué pasó por su mente? Él tuvo una experiencia con la adoración en las alturas y tuvo más revelación aún, porque él, mire, cuando David construyó el tabernáculo que se le llama de David, ya dimos un seminario de esto, de hecho, mire, David reprodujo acá en la tierra la adoración celestial, la misma que vio el apóstol Juan y que describió en el libro de Apocalipsis. La misma adoración, ¿sí? Porque se recuerdan que el tabernáculo de David estaba el arca, puso a 4 directores de alabanza, ¿se recuerdan? Y alrededor puso a 24 cantores, pero también como directores de coro. O sea, habían 4 principales, que era Kenanías, Jedutún, ¿se recuerdan los 4 principales? 24 que se turnaban en 24 horas. Mis hermanos, David vio eso en el cielo. Vio eso en el cielo, tuvo una revelación de esa adoración en las alturas, la misma que vio el apóstol Juan. ¿Se recuerdan Apocalipsis capítulo 4 versículo 8? Vamos y veámosla, por favor. Dice, pónganle atención: y delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal, y junto al trono, porque mire, este mar estaba delante del trono, no en el trono, delante del trono. ¿Estamos? Y junto al trono y alrededor del trono, o sea, estaban juntos, pero así alrededor del trono, de caso que este es el trono, entonces estaban juntos, pero alrededor, obviamente dice, 4 seres vivientes llenos de ojos delante y detrás. ¿Cuántos seres vivientes? 4. Junto al trono. ¿Cuántos directores puso David en el tabernáculo? 4. El primer ser viviente, aquí ya vienen unas cosas raras, pero que tienen su significado, era semejante a un león, el segundo semejante a un becerro, el tercero tenía rostro como de hombre y el cuarto era semejante a un águila volando. Aquí está hablando de naturaleza, está hablando de carácter. Dice, y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos. Y aquí está hablando de cristianos. O sea, aclaro, aquí está hablando de cristianos, porque ellos cantan, solo lo menciono, en el capítulo 5 canta un cántico donde dicen, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido y nos has hecho reyes y sacerdotes para nuestro Dios. Y a los únicos que el Cordero ha redimido con su sangre y nos hace reyes y sacerdotes es a nosotros los hijos de Dios. ¿Estamos? No a los ángeles, no a ningún otro ser, es a nosotros. ¿Está claro esto? Entonces, estos seres vivientes ya lo hemos enseñado, son personas. Y dice, y nos ha redimido de toda lengua, pueblo, nación. Y dice que estos seres vivientes estaban llenos de ojos. Son los ojos con los que Dios nos ha creado, que se van abriendo a medida que vamos creciendo espiritualmente. Tenemos ojos por dentro, ojos por fuera. Esto es un misterio. Lea el libro de Ezequiel, capítulo 1, se describen a los querubines, que es lo mismo que estamos leyendo acá. Estamos. ¿Y qué más dice de esto? Dice, y no cesaban. Vea la adoración de estos 4 seres vivientes. Vea la adoración de estos cristianos que Juan estuvo viendo en visión, que es lo mismo que vio David. Dice, y no cesaban día y noche. Ahora esto es bien interesante, porque Juan los está viendo en el cielo, está viendo el trono en el cielo, está viendo una adoración en el cielo, y habla de día y de noche. ¿Por qué ellos no cesan día y noche decir santo, santo, santo? Ve, aquí está la repetición que tienen los ángeles que vio David, ¿sí? Santo, santo, santo el Señor, Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir.
Entonces, mis hermanos, vea que estos cristianos, lo voy a llamar de una vez así, son aquellos cristianos que aprendieron a tener una adoración, ¿sí?, celestial, una adoración de las alturas, cuando estaban en un día espiritual y cuando estaban en una noche espiritual, cuando estaban en un monte espiritual y cuando estaban en las profundidades o pasando un infierno o un abismo espiritual. Porque la noche nos habla de esos momentos de abismo, de esos momentos difíciles, esos valles que Dios permite, valles de sombra de muerte. A eso se refiere las noches. Acá estamos. Estos 4 seres vivientes son ese nivel de cristianos que están un poco más arriba que los 24 ancianos que vamos a ver en los otros versículos. Estos 4 seres vivientes son a nivel del lugar santo, pero tienen un grado mayor que los 24 ancianos y tienen este tipo de adoración de día y de noche. No importa lo que me esté pasando, yo voy a confesar, voy a adorar. ¿Y cuál es la mejor adoración? O la adoración que agrada a Dios, que yo confiese su nombre. Y Él es santo. ¿Cuántos sabemos que Él es santo? Entonces, no importa lo que me esté pasando, Señor, tú eres santo. Y aunque me esté viniendo lo peor, aunque el infierno mismo se me haya venido encima, yo voy a seguir declarando y adorando a Dios, declarando que Él es santo, que Él es justo, que Él es bueno, que Él es misericordioso, que Él es piadoso, que Él es tardo para la ira, que Él es grande en misericordia, que Él es grande en verdad, que Él nunca me deja, nunca me desampara, porque su palabra es verdad. Entonces, mis hermanos, vea, esto fue lo que vio David. Y estas experiencias que él recibió, escuche bien pues, porque él tuvo estas experiencias, tuvo un conocimiento no solamente teórico, aunque él no tenía nada que leer, estaba en el campo incluso, solo tenía su arpa para adorar. Pero este conocimiento, obviamente teórico y de experiencia que Dios le dio, eso fue lo que le sirvió a él y lo puso por obra cuando estaba pasando por esos valles de sombra de muerte. Por lo menos sabemos de 12 años que a David tuvo que pasar eso cuando Saúl lo andaba persiguiendo para matarlo. Y es de allí donde salen muchos de los salmos. Y en los salmos que vemos en relación a todas esas cosas difíciles que él pasó, momentos incluso de muerte que él pasó, vemos el salmo correspondiente donde él siempre adora a Dios. Le expresa a Dios su corazón, pero siempre declara que Dios es bueno, que Dios es misericordioso y que su confianza está en las misericordias de Dios, no en las justicias propias, sino en la misericordia de Dios. Amén. Pero eso David lo puso por obra. Es por eso que él es un testigo, un testimonio para nosotros. Y alguien dirá, pero ¿por qué yo no tengo ese tipo de experiencias? Pero ¿cómo las vas a tener si no le dedicas tiempo a Dios? David las tuvo en la soledad, en esos tiempos a solas con Dios. Pero hay algunos que nos sentimos incómodos cuando estamos solos. A veces no hay peor cosa que nos dejen solos. Entonces, ¿a qué más estos 4 seres vivientes? Ya que nos metimos acá, y dice, ahora vea el otro grupo, de los 24 ancianos. Y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias, ¿qué hacían los 4 seres vivientes? Dan gloria y honra y acción de gracias. ¿Qué cree que hacían estos cristianos cuando estaban pasando por valles de sombra de muerte aquí en la tierra? Daban gloria y honra y acción de gracias a Dios. ¿Y nosotros? Porque esa es la pregunta. ¿Y nosotros somos de ellos? Ahora, mira lo que provocaba la adoración de estos 4 seres vivientes. Dice, daban acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos. ¿Qué pasaba con los 24 ancianos? Dice, los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos y echan sus coronas delante del trono diciendo, Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste, ¿cuántas? Eso incluye los valles y los montes. Tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Ahora mira qué tremendo esto. Porque esta expresión y por tu voluntad existen realmente significa, dentro de la gama de significados de voluntad, aquí podríamos leer, y para tu deleite existen y fueron creadas. Para tu deleite.
Dios nos creó para su deleite. ¿No le agrada a usted saber eso? Él nos creó para su deleite. Es por eso que Cristo, que en Él, por medio de Él y para Él fueron hechas todas las cosas, en Proverbios 8 dice: y mi delicia era con los hijos de los hombres. De una vez hablando, o sea, cuando nos estaba haciendo, mi delicia, mi deleite. No tenemos idea de cuánto Dios se deleita con nosotros cuando le agradamos. Es que mire, de verdad nuestra mente humana, nuestra imaginación humana no tiene la capacidad de poder imaginar o entender el deleite de Dios para con nosotros. Y cuánto nos anhela y cuánto nos desea. Porque de hecho la palabra voluntad también significa anhelo, también significa deseo. Dios nos hizo para su anhelo. Es un deseo de Él. Es por eso que la palabra dice que Él nos cela, nos desea, porque nos ama con amor eterno. Pero todavía nos cuesta comprender eso. ¿Está claro? Entonces, mis hermanos, David, si algo aprendió David de todo esto, para Dios tiene que haber una adoración continua, una alabanza y una adoración continua. Diga conmigo: continua. Eso aprendió David. David aprendió, digo, bueno, no importa lo que me esté pasando, no importa las situaciones que tenga que atravesar, yo ya aprendí, ya vi cuál es la adoración en las alturas, ya escuché que hay que adorarlo de día y de noche. David también aprendió en todo esto que donde hay adoración continua al nombre de Dios, su presencia siempre va a estar manifiesta. Así es que no importa si yo tengo que pasar por uno de los valles de sombra más profundos o los abismos más profundos, si yo tengo la actitud de una adoración de las alturas, mire, tengo garantizado que la presencia de Dios siempre va a estar conmigo. Es por eso que en el Salmo 22:3 David fue muy claro al decir: pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. Mire, aquí hay una revelación tremenda. Es que a veces solo leemos por leer. No, mis hermanos, ya es tiempo de despertar y analizar, meditar la palabra de Dios, no solo leerla. Vea qué gran revelación la que nos da aquí David. Dice: tú eres santo, tú habitas entre las alabanzas de Israel, de tu pueblo, donde hay alabanza, donde hay adoración, donde hay exaltación para Dios, no importando la situación, no importa dónde me encuentre. Si tengo adoración de las alturas, la presencia de Dios va a estar allí. Eso aprendió David. Es por eso que él siempre que pasó todas esas situaciones difíciles, él siempre tuvo la actitud de adorar. Él dijo: bueno, ¿cómo puedo ser librado de todo esto? Bueno, dando adoración de las alturas, reproduciendo aquí en la tierra lo que se hace en el cielo. Hay un canto, creo que dice, ¿verdad? Lo que se canta en el cielo, cantamos en la tierra, anda arriba saya. Ahora, hay un problema con eso, con nosotros, que cantamos lo que se canta en el cielo, pero solo cuando estamos en la iglesia. Pero eso debe de ser todo el día, 24/7 para nosotros. Cantamos en la tierra lo que se canta en el cielo. ¿Y qué se canta en el cielo? Tú eres santo, santo, justo, recto, misericordioso, piadoso. ¿O no? Ese canto es poderoso, pero hay que vivirlo. Entonces, usted cuando canta anda arriba saya, mire, es que esto es poderoso, mis hermanos. Es por eso que David aprendió eso, y es lo que nosotros tenemos que aprender, mis hermanos. Y leamos el Salmo 86:12, por favor. Pero vea que estas experiencias de David, por esas experiencias que él tuvo, él aprendió y dice: te alabaré, oh Jehová, Dios mío. ¿Cómo? Con todo mi corazón, y glorificaré tu nombre. Que se nos quede eso. En primer lugar, David también aprendió: Señor, esa adoración de las alturas es lo que tú quieres que esté en nuestro corazón. Esa adoración de las alturas aquí en la tierra de mi corazón. Y sabe que David hizo esto. Mire, tomó esa adoración de las alturas, la reprodujo dentro de él y la reprodujo ministerialmente hablando, la reprodujo
físicamente construyendo el tabernáculo de David. Y así debe de ser. Esa adoración de las alturas, que es una adoración continua, que es una adoración para siempre. Y es por eso que David dice: miren, yo ya aprendí. Y le dice a Dios: te alabaré, Jehová Dios mío, no con un poco, sino con todo mi corazón. Y te glorificaré tu nombre. ¿Y qué es nombre? Tu carácter. Glorificaré lo que tú eres. Te alabaré por lo que tú eres. Te adoraré por lo que tú eres, por tu nombre. No por lo que haces o lo que no haces, no por lo que me das o lo que no me das. Alabaré tu nombre por encima de cualquier situación. Pero no lo haré de vez en cuando. Alabaré y glorificaré tu nombre para siempre, olam, eternamente, aquí y por las eternidades. Esa es la adoración de las alturas. Él lo aprendió, Dios se lo reveló, Dios se lo mostró. Y ahora Dios nos lo está mostrando a nosotros a través de su palabra y a través de estas enseñanzas. Y es por eso que el Salmo 145:2 dice: cada día te bendeciré. Esto es poderoso, meditemos en eso. De esta expresión: cada día te bendeciré. Pero eso no lo puedo hacer si estoy enojado, si estoy deprimido, si estoy desanimado, si estoy malhumorado. Es cada día te bendeciré. No solo el domingo, no solo el día miércoles en la noche. Y dice: cada día te bendeciré y alabaré, ¿qué cosa? Tu nombre. Vea que se dirige a su nombre. Tu nombre lo alabaré eternamente y para siempre, mis hermanos. Con razón Dios dijo: he hallado un hombre conforme a mi corazón, que hará todo lo que yo quiero. ¿Y qué es lo que Dios quiere de nosotros? Que seamos de alabanza de la gloria de su gracia, que seamos adoradores en espíritu y en verdad. Que eso es lo que vamos a aprender. Más aún, porque el Padre en este tiempo está buscando este tipo de adoradores, que le adoren en espíritu y en verdad. En espíritu, desde adentro, no de la mente para afuera, no de labios para afuera, sino de lo más profundo de nuestro ser. En espíritu y en verdad, genuinamente, sinceramente, de corazón. El Padre está buscando este tipo de adoradores, que tengan un corazón conforme al de Él, que hagamos lo que Él quiere que hagamos. ¿Y qué quiere Dios que hagamos? Que donde sea que estemos, y más aún cuando estemos en la situación más difícil, en el abismo más profundo, desde allí levantemos adoración de las alturas, porque eso es lo que honra y glorifica a Dios. ¿Se imagina qué siente el Padre? Como pasó cuando estaban apedreando, ¿se recuerda a Esteban? Estaba en el momento difícil, muriendo físicamente apedreado, pero en su corazón había una canción. Tanto que el Hijo de Dios, Jesús, se puso de pie. ¡Qué tremendo eso! Porque cuando todo va bien es fácil decirle gloria a Dios, pero darle honra, gloria y acción de gracias cuando todo está oscuro, en medio del dolor, eso es para valientes. Eso es para los que de verdad toman en serio a Dios y creen que Él no cambia, que el hecho que me esté pasando esto no quiere decir que Dios cambió. Él es el mismo de ayer, de hoy y de siempre, pero lo tengo que creer. David lo creyó. Y me gusta esta expresión, me desafía esta expresión: alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Y si vemos en qué momento Él dijo esto, es de admirar. David aprendió lo que es alabar y adorar a Dios, cualquiera que sea la situación. Y en eso me voy a enfocar en la próxima enseñanza, y lo voy a comparar con Lucifer. Voy a comparar a Lucifer y a David, y veamos por qué David es testimonio
pastor y maestro para nosotros. Amén. Y porque Jesús dice en Apocalipsis: tengo la llave de David sobre mi hombro, que es la llave de entendimiento. Y si alguien clamó por entendimiento, y lo vemos a cada rato, no sé cuántas veces en los salmos dice David: dame entendimiento, dame entendimiento, dame entendimiento. Y el que pide, recibe. Póngase de pie, vamos a adorar al Señor. Vamos a adorarlo mejor, sí, vamos a adorar al Señor. Bendito Dios. Levantemos nuestras manos y adorémoslo por lo que Él es. Independientemente de qué situación estemos pasando en este momento, empecemos a practicar esto que Dios nos está enseñando, que el Espíritu de Dios nos está enseñando. Empecemos a practicar, adorar al Creador, al que nos da existencia, al que nos da aliento de vida, al que nos ha amado desde el principio. Adorar a quien dio su vida por nosotros para rescatarnos. Adorarlo no importando la situación en la que nos encontremos. Y al final esto es lo único que nos va a sacar de cualquier hoyo, de cualquier abismo, de cualquier infierno por el que estemos pasando. Adorar a Dios, darle honra, darle gloria y darle gracias. Adoremos al Señor.